Bienvenidas, bienvenidos a nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes, el espacio en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Y comenzamos con la primera noticia, la primera información. Europa es el continente que se calienta a un ritmo más rápido, con aumentos de temperatura que duplican incluso la media global, y en el año 2023 rompió el récord de días de estrés térmico extremo, según un informe de Naciones Unidas y el Observatorio Copernicus, que además señala que la mortalidad relacionada con el calor aumentó un 30% en las últimas 2 décadas. Seguimos con la segunda información. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a la humanidad a unirse para defender nuestro planeta y aprender cómo cuidarlo de la mano de los pueblos indígenas. Guterres aseguró que el planeta necesita ser rescatado de las amenazas que suponen el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Avanzamos a la tercera noticia, y es que el Papa Francisco advirtió que el planeta se está dirigiendo a la ruina. Esto lo hizo en un mensaje en la red social X a propósito del Día de la Tierra. Nuestra generación ha dejado en herencia muchas riquezas, pero no hemos sabido custodiar el planeta y no estamos custodiando la paz. Pasamos a la cuarta información. La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, anunció 6 nuevas misiones de observación y recolección de información ambiental a propósito del Día de la Tierra. Karen Saint-Germain, directora de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA, señaló que para estos proyectos que se van a desarrollar en la próxima década, la agencia y las entidades colaboradoras emplearán aviones, helicópteros y drones. Por ejemplo, una de estas misiones va a observar los cambios en los flujos de agua que ocurren en el Ártico. Otro proyecto hará estudios sobre la contaminación del aire en áreas urbanas. Por ejemplo, esto va a suceder en Ciudad de México y en América del Norte. Cerramos con la quinta noticia. 17 bancos de la Alianza Global para una Banca con Valores, entre los que se encuentra la entidad italo-española Banca Ética, se unieron al movimiento mundial a favor de un tratado vinculante para acabar con el uso de los combustibles fósiles. Con el conocido como Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, se busca dar cumplimiento a los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global, abordando de lleno su principal causa hasta este momento, el uso de combustibles como carbón, petróleo o gas, responsables de 86% de las emisiones mundiales del CO2. De esta manera finalizamos el segmento de noticias de nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes. Quédense con nosotros, que en segundos estaremos conversando con la doctora María Carolina Maldonado, médica internista y cardióloga, a propósito del impacto que genera en nuestra salud cardiovascular las altas temperaturas. Quédense con nosotros, que ya regresamos. Los invitamos a compartir en Pisando Tierra, un esfuerzo por aterrizar y comprender la realidad económica venezolana y sus implicaciones en la política y en el área social. Estaremos a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte en todas sus redes, todos los jueves a las 2 de la tarde. En nuestro noticiero ambiental, Las 5 Verdes, queremos darles cabida también a opiniones relacionadas con el impacto del cambio climático, aumentos de temperatura y otras variaciones en el tiempo, y el impacto que esto puede tener sobre nuestra salud. Por eso le damos la bienvenida para esta conversación a la doctora María Carolina Maldonado, médica internista y cardióloga, con quien vamos a conversar sobre el impacto de las altas temperaturas en la salud humana y en la salud cardiovascular particularmente. Bienvenida y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti por la información y por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Maldonado. Primero veamos qué se consideraría una alta temperatura que puede alterar el funcionamiento corporal. Bueno, nuestro cuerpo tiene un sistema que es como un termostato, que es un regulador de la temperatura. Ese sistema de regulador de la temperatura está acorde a la temperatura del ambiente, del ambiente que los rodea. Nosotros estamos más o menos acostumbrados a trabajar antes de que empiecen a realizarse todos los mecanismos fisiológicos compensatorios en el cuerpo humano, hasta 40 grados centígrados, temperatura corporal, no ambiental.
Una cosa es la temperatura que está en el ambiente y otra cosa es cómo tu cuerpo regula la temperatura y qué temperatura tiene tu cuerpo. A partir de 40 grados centígrados, el cuerpo comienza una cascada de eventos fisiológicos para poder tratar de bajar esa temperatura que el termostato corporal está evidenciando. Y entre ellos, bueno, el que marca la bomba de regulación de todo este cambio es el corazón. Doctora Maldonado, fíjese, nos dice que hay una relación entre la temperatura interna y la temperatura externa. ¿Cuál es el máximo de temperatura externa que podemos tolerar? Bueno, recuerda que hay muchos países que están por estaciones y están su organismo acostumbrado a trabajar bien sea o a bajas temperaturas o a altas temperaturas porque su organismo ya está acostumbrado y tiene sus mecanismos fisiológicos para poder adaptarse. Generalmente ya por encima de 40 grados centígrados temperatura corporal, el cuerpo comienza a sentir alarma y busca todas las maneras de poder bajar esa temperatura corporal con los mecanismos fisiológicos con los que cuenta: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la sudoración, disminución de la tensión arterial, y el paciente, si no tiene una adecuada regulación de este termostato, va a sentir síntomas negativos o síntomas perjudiciales para su salud. Doctora Maldonado, usted nos hablaba de eventos fisiológicos que se empiezan a desencadenar como consecuencia de las altas temperaturas, y fundamentalmente es el corazón como el principal blanco. ¿Por qué el corazón y no otros sistemas? Bueno, a pesar de que el órgano regulador de la temperatura no está en el corazón, pero es el que lleva todos los cambios fisiológicos, porque es nuestra bomba del organismo, es la bomba que hace que toda la sangre llegue al resto de los órganos. Del corazón sale la sangre oxigenada que va por las arterias de todo el cuerpo, al cerebro, a los riñones, a los músculos, a todo el organismo. Y si hay esos cambios fisiológicos, el corazón está trabajando más a altas temperaturas, ocurre una vasodilatación por el sudor excesivo que comenzamos a experimentar por estas altas temperaturas. El sudor excesivo comienza a hacer una vasodilatación, pérdida por el sudor de muchos electrolitos, y ahí viene, entre otras cosas, la vasodilatación me trae hipotensión. Por eso es importante los pacientes que tienen un tratamiento regular con antihipertensivos y diuréticos estar pendientes en estas altas temperaturas de sus cifras tensionales, y si hay necesidad de consultar con tu cardiólogo para ajustar tanto diurético como antihipertensivo. También esta sudoración excesiva puede traer cambios a nivel de la conexión de los músculos para poder moverte. Entonces, aparte, si no hay una buena conexión, pierdo mucho sodio, pierdo mucho potasio, pierdo mucho calcio. Los músculos, no hay una comunicación entre ellos para poder hacer los movimientos y las actividades habituales, y pueden haber lo que nosotros conocemos como calambres o hasta en casos muy extremos convulsiones. El paciente también puede presentar mareos, visión borrosa y hasta pérdida del conocimiento, dependiendo tanto de las temperaturas, si el paciente está expuesto directamente a las altas temperaturas, o si su mecanismo regulador de la temperatura no funcionó de manera adecuada. Sobre todo tener mayor atención en la población de la tercera edad y los niños. Ahora, doctora Maldonado, ¿estas reacciones de nuestro sistema cardiovascular estarían asociadas necesariamente con la edad? O, por ejemplo, una niña, un niño, un adolescente puede tener también síntomas similares. Va a depender mucho de tu condición, de tu edad y de tu condición cardiovascular previa, pero son mecanismos fisiológicos que desencadena el cuerpo, o sea, son mecanismos normales que, dependiendo cómo sea tu situación corporal y cómo tu cuerpo lo pueda manejar, pueden ser negativas o normales para el organismo. Lo que pasa es que los adultos mayores, al deshidratarnos más, a veces los adultos mayores, lo que es su sistema de sed o su centro de sed no está tan bien desarrollado, al igual que en los niños. Entonces, a lo mejor con
sudoración excesiva, los adultos mayores no me toman líquido, no se hidratan de manera adecuada y por eso las consecuencias son a veces un poquito más graves en los niños y en los adultos mayores. Doctora Maldonado, ¿estas reacciones ocurren si estamos expuestos al sol o aun cuando no estemos expuestos al sol? Porque a veces sentimos altas temperaturas y no hay sol. Sí, no necesariamente estar expuesto al sol. El sol lo que hace es agravar o aumentar tu temperatura corporal, pero no necesariamente si el ambiente es un ambiente cerrado, pero con alta temperatura igual vas a empezar a coloración, se te va a aumentar la temperatura corporal y si no equilibramos esas pérdidas de electrolitos y la sudoración excesiva, o sea, el líquido que estamos perdiendo por la piel, que es nuestro órgano que se encarga de tratar de regular la temperatura, igualito vas a sentir las consecuencias. Doctora Maldonado, le tenemos cierto hasta temor o respeto al sudor. Hay que asumir que el sudor es un mecanismo que nos va a ayudar a esa regulación corporal. Por supuesto, el sudor es un mecanismo fisiológico normal, dependiendo si estás en un ambiente, bien sea a altas temperaturas o una actividad física que requiera que tu mecanismo compensatorio al hacer actividad física aumenta la temperatura corporal independientemente que lo estés haciendo en un ambiente con aire acondicionado, en un ambiente cerrado. Independientemente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura corporal y como mecanismo compensatorio a eso está el sudor. Por eso es que una de nuestras recomendaciones es la adecuada hidratación con la actividad física para evitar llegar a los extremos de mareo, pérdida del conocimiento, visión borrosa. Pero son mecanismos normales del organismo para hidratarse. Doctora Maldonado, ¿qué hacemos antes de que los síntomas se presenten? Por ejemplo, tenemos altas temperaturas en este momento en Caracas y en otras zonas del país. ¿Qué debemos hacer para evitar que estos eventos fisiológicos con sus consecuencias no tan agradables se desaten? Bueno, lo más importante es mantenerlos bien hidratados durante las 24 horas. Si los pacientes no tienen contraindicación para ingerir líquido, aproximadamente entre 1.5 a 2 litros de agua si el paciente no tiene contraindicación. No esperar con estas altas temperaturas a que te dé sed. Aproximadamente estarte hidratando cada 30 a 35 minutos, aunque sea medio vaso de agua, sobre todo los adultos mayores y los niños que, como les comentaba, que su centro de la sed a veces no es está tan regulado. Usar ropa fresca en estos días, sobre todo ropa con tela que tenga transpiración de microfibra. Y si no tienes necesidad de exponerte en las horas de más alta temperatura, que para nosotros son entre las 11 y las 4 de la tarde, si no tienes necesidad de exponerte, no lo hagas, sobre todo los adultos mayores. Y tratar de evitar hacer actividad física al aire libre en este rango de horas, al menos que lleves una adecuada hidratación. Los pacientes que practican actividad física saben que a veces la hidratación para el deportista va más allá del agua. Ellos tienen tabletas de electrolitos, geles con aminoácidos y electrolitos que tienen todos los requerimientos que está perdiendo. De acuerdo. Esto para prevenir. Cuando ya tenemos los síntomas, cuando ya tenemos ese malestar, señales de que nos bajó la tensión, como decimos popularmente, ¿qué hacemos? Bueno, si tenemos síntomas muy extremos, que es lo que llamamos el golpe de calor, que ya se los voy a explicar, o síntomas leves. Lo importante es tratar de buscar un sitio donde la temperatura ambiental no esté tan elevada, tratar de trasladar al paciente un sitio donde la temperatura esté más cálida, hidratarlo, tomarle la tensión. Si vemos que el paciente está con tensiones por debajo de la sistólica de 90 milímetros de mercurio, aparte de hidratarlo, elevarle los pies para aumentar el retorno venoso. Si vemos que el paciente está con lenguaje incoherente o está con síntomas de que se va a desmayar, consultar inmediatamente con su especialista de cabecera. Estas serían las medidas.
generales. Nos quería dar más información más precisa sobre el golpe de calor, doctor. Lo que conocemos el golpe de calor son temperaturas corporales por encima del 40 grados centígrados, donde el organismo no puede o no tiene la capacidad o no se activaron los mecanismos compensatorios de los cambios bruscos de temperatura. El paciente puede tener convulsiones, pérdida del conocimiento, y si no se actúa de manera adecuada, esto sí hay que llevarlo de urgencia a una emergencia médica. Si el paciente no acude de manera adecuada, podemos poner en riesgo su vida. ¿Cómo sabemos que estamos ante un golpe de calor y que necesitamos reaccionar de esta manera, doctora? Bueno, si vemos que con las medidas que dimos primero básicas, el paciente no mejora, al contrario, el paciente sigue con temperatura corporal fría. O sea, este tipo de pacientes por la hipotensión y la vasodilatación se tornan fríos. El paciente no te responde de manera adecuada, comienza a tener temblores distales, bien sea en las extremidades como las manos o los pies, y sientes que no te responde o está perdiendo el conocimiento. Esto ya no es una simple deshidratación, esto ya es lo que conocemos como un golpe de calor. Y es una urgencia médica, como usted lo planteaba. Porque el manejo es completamente diferente. El paciente hay que tomarle un acceso venoso, hidratarlo no por vía oral porque no te está respondiendo, hidratarlo por vía endovenosa con unas soluciones con altos contenidos de sales para tratar de restituir toda esa pérdida de electrolitos en la menor cantidad de tiempo posible. Doctora Maldonado, la prevención principal, le preguntamos para finalizar, es fundamentalmente la hidratación y no exponerse en estas horas críticas. Sí, si no tienes necesidad de exponerte o tratar de evitar estas horas de más alta temperatura, aunque sabemos que salimos a las 7 de la mañana y la humedad del ambiente te hace estar en una temperatura de aproximadamente sobre los 38 hasta 40 grados, es la sensación. Pero mantenerse, como te digo, bien hidratado, con ropa fresca, que sea transpirable, estar pendiente sobre todo los pacientes hipertensos y que su tratamiento regular lleve diurético, de sus cifras tensionales y de su estado de hidratación, porque en algunos casos hay que ajustar dosis con tu médico de cabecera y, como le digo, la hidratación es lo básico. Muchísimas gracias por estos minutos, doctora Maldonado. Sus puntos de contacto, por favor. Gracias a ti por la invitación. En Instagram me consiguen como @macemaldonado y en X como doctora_mace. Ahí para cualquier información o duda que tengan. Y ahí están las coordenadas de mi consulta. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, doctora Maldonado. Gracias a ustedes. Saludos. Muchas gracias. Despedimos esta conversación con la doctora María Carolina Maldonado, médica internista y cardióloga, y con esta alerta sobre el efecto, la fisiología de las altas temperaturas, los eventos fisiológicos que se desatan en nuestro organismo debido a las altas temperaturas. Nosotros ponemos punto final a nuestro noticiero ambiental Las 5 Verdes. Como siempre, el agradecimiento a todo el equipo de la plataforma comunicacional Punto de Corte, particularmente a nuestro compañero Joseph. Gracias también a todas y todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Les recordamos que el programa El Noticiero Ambiental Las 5 Verdes es una coproducción de la plataforma comunicacional Punto de Corte y también del equipo de comunicación e información Doble Vía. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hacer del ambiente la noticia principal y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.